Manuel, listos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Esta es una nueva cita con la educación y la cultura, y en este caso con el análisis de algunas fórmulas para combatir la pandemia que vive la humanidad desde hace casi un año. Les saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes. Esas entidades son la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Infonorte, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. Esta actividad de hoy es la sesión virtual y la conferencia número 3 de 2021. Es también nuestra sesión número 291 en los 14 años, 9 meses y 8 días de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. El 5 de mayo próximo cumpliremos el aniversario número 15 del movimiento el 5 a las 5. Para este año tenemos previstas algunas realizaciones. Editaremos 2 libros más para llegar a 12 en nuestra muestra editorial. Además, pensamos desarrollar más actividades culturales, empezando por los ciclos de conciertos de todo tipo de música. Para la música clásica vamos a honrar este año las memorias de Ludwig van Beethoven y de Wolfgang Amadeus Mozart en sus 250 y 225 años de sus fechas de natalicio respectivamente. Nuestros próximos eventos académicos son: el viernes 19 de febrero nos acompañará el famoso y exitoso psicólogo cucuteño doctor Efrén Martínez Ortiz con su conferencia Cuando la vida te conforta. El viernes 26 de febrero estará en la plataforma del 5 a las 5 el doctor Andrés Franco Herrera con su conferencia Hacia una sociedad del conocimiento. Él es uno de los expertos de la misión de sabios que conformó el presidente Iván Duque para que le asesorara en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El viernes 5 de marzo se presentará el doctor Ricardo López Rodríguez con su conferencia Enseñar como nunca. Y el miércoles 16 de marzo iniciaremos nuestras sesiones de música clásica con la presentación del doctor Jaime Barajas y su conferencia Vida y Obras de Ludwig van Beethoven. En la tarde de hoy, la Fundación Cultural El 5 a las 5 tiene el inmenso gusto de presentar al doctor Víctor de Currea Lugo con su conferencia Renta, Cuarentena y Vacuna, 3 estrategias para hacer frente a la pandemia. El doctor Víctor de Currea Lugo es médico, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y PhD de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La salud como derecho humano. Su tesis postdoctoral es sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, realizada en la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Ha sido profesor universitario de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de cursos sobre Derecho Internacional Humanitario, Acción Humanitaria, Conflictos Armados, Estudios de Oriente Medio y Estudios Africanos. Ha sido también profesor invitado en la Maestría de Cooperación Internacional del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, Maestría en Derechos Humanos y Democratización Europea en la Universidad de Eusto Bilbao, Maestría Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universidad Jaime I de Castellón, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Lund, en Suecia. Ha trabajado en Colombia, Palestina, los campamentos de Sahara Occidental, Argelia y Darfur, Sudán, entre otros contextos, y con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana y Médicos Sin Frontera. Es autor de más de una docena de libros, periodista independiente, colaborador del diario colombiano El Espectador desde 2011, donde ha publicado informes especiales desde Egipto,
Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Tailandia, Sri Lanka, entre otros países. Como ustedes pueden apreciar, se trata de un gran personaje nacional que le da mayor nombre a nuestra fundación. Para el mejor registro de este evento, les solicito colocar en silencio sus equipos. Al final de la presentación, el doctor Víctor de Correa Lugo responderá las preguntas concretas que tenga el auditorio y que lleguen por el chat. Siga, por favor, doctor Víctor. Buenas tardes. Primero, un saludo a las personas que nos acompañan hoy en esta actividad. Segundo, un gran saludo a Patrocinio, quien ha sido el alma de este proyecto llamado el 5 a las 5. Estuve allí presencialmente ya hace como un par de años, dando una de estas charlas en su compañía allí en Cúcuta, y pues lamentamos la situación que impide ir a disfrutar del cálido clima y de la amabilidad cucuteña. Quiero dividir mi presentación, antes de presentarle esas 3 estrategias, en una lectura general de la pandemia y luego entraré a explicar este tipo de cosas. Les pido por favor que los comentarios a que haya lugar los vayan poniendo en el Facebook. Yo estaré conectado también y trataré de ir dando respuestas o incorporando algunas, pero lo ideal es que al final pueda referirme a ellas. La primera cosa que hay que decir es la naturaleza de la pandemia. Voy a decir una cosa que sonará obvia, más para una ciudad como Cúcuta, pero es real, y es que desafortunadamente la pandemia es real. Recuerdo que hace un año, cuando en febrero empezamos a preocuparnos por lo que estaba pasando en China, y hace 11 meses, cuando se detecta el primer caso, el 6 de marzo en Colombia, y luego 10 días después, cuando se plantea la cuarentena, muchas de las fórmulas que aparecieron fueron peligrosas. Peligrosas no porque sea un discurso académico sobre quién tiene la razón, peligrosas porque eso se mide en vidas humanas. Hoy ya hemos pasado los 58.000 muertos por parte de la pandemia, y ese número de muertos actual significa 58.000 dolores, familias, amigos, conocidos, esposas, esposos, hijos, hijas que están sufriendo. Ahí quiero hacer algunos comentarios. Lo primero es la negación de la pandemia. Yo creo que para nada contribuye el decir el virus no existe, el decir la pandemia no existe. Yo creo que aquí llega un momento de responsabilidad política, ética y social, de decir lo que está pasando es verdad, las muertes son reales. Esta mañana me llegó de nuevo otro mensaje de texto diciendo que no, que todo esto es un invento. A mí me parece que es profundamente irresponsable. Hay colegas míos médicos que han muerto en el marco de la pandemia, por la COVID, por el virus, y creo que no nos sirve estar negando la realidad. Dentro de esto se circunscribe, y es el gran desafío, una serie de corrientes de pensamiento. Por ejemplo, los antivacunas. Cuando me hablan de los antivacunas, pienso inmediatamente en Congo, en Nigeria, y pienso en el caso de Nigeria, en que tiene el 50% de casos de polio en el mundo. Las personas que hemos desafortunadamente visto a alguien con polio, nos parece que la visión de alguien con polio, un niño y una niña con polio, es suficiente argumento. Yo no necesito frente a eso más para saber la importancia de las vacunas. También nos dicen, pues eso hace parte de todo el discurso de que todo es creado, de que todo es una conspiración para vendernos un chip. Yo no creo sinceramente que necesiten vendernos un chip. Mire, ya hasta esta conferencia, si alguien la quiere oír, la puede escuchar. Nos pueden ver el Facebook, nos pueden ver el Twitter, nos pueden ver el WhatsApp. No necesitan colocarnos un chip. Yo creo que hay que hacer un llamado, especialmente a las personas que generan opinión pública, las personas que trabajan en la educación, al sector salud, a los opinadores, a que seamos responsables en decir cosas. Hay una segunda corriente peligrosa, que es la teoría de la conspiración. Realmente el virus no es, sino todo fue creado en un laboratorio, y todo fue creado
Yo creo que en esto invito respetuosamente a las organizaciones a que cualquier cosa que digamos debe ser tenida en cuenta a la luz del respeto por la ciencia y por el conocimiento. Por ejemplo, se ha demostrado cómo el genoma del virus es compatible con los virus que han encontrado en murciélagos de China. Por tanto, la teoría que fue creada en un laboratorio no aguanta una discusión seria. Yo invito en eso, así como cuando alguien dice, hombre, vamos a hablar de ingeniería o de arquitectura y uno respeta la voz de un arquitecto, de un ingeniero o de un abogado si se habla de leyes, a que respetemos el tema de salud, sobre todo en temas tan delicados como los virus, como las infecciones, donde hay un amplio desarrollo científico en el mundo. Hay otro afán que es convencernos de que esa conspiración lo que busca es encerrarnos. Un amigo mío muy molesto escribía continuamente porque nos quieren encerrar y cuando uno le dice, hombre, ya flexibilizaron las medidas, entonces no, nos quieren sacar para que nos enfermemos. Entonces a veces uno pregunta, bueno, pero ¿qué le sirve a usted? Porque si lo encierran malo y si no lo encierran malo. Parte del debate de que hoy quiero plantear es eso. Por supuesto, también hay un contexto que hay que mirar. No es lo mismo decirle me autonombro, decirme a mí, hombre Víctor, quédese guardado en los meses una casa, que yo tengo unos ahorritos y puedo sobrevivir, a decirle a una familia de Ciudad Bolívar o de Siloé en Cali o de las comunas de Medellín, hombre, quédese en la casa. Todos sabemos la condición, por ejemplo, de muchas personas migrantes en Cúcuta que se tienen que buscar el pan de cada día o que están durmiendo en las calles. Entonces, venir a decir alegremente, quédense en la casa, pues eso implica que hay que leer el contexto. Un contexto donde, por ejemplo, nos dicen hay que bañarse las manos, pero, hombre, hay 2 millones de colombianos que no tienen acceso al agua potable. Entonces, decirles bañense las manos me parece que no podemos descuidar el contexto en que se dan. Ahora hay un debate abierto en el que no me voy a adentrar, salvo que ustedes lo mencionen, y es el debate del regreso a la educación, del regreso a los colegios. Pues ese debate también hay que verlo desde la verdad y desde la realidad de los datos, ¿no? No desde lo ideal. Lo ideal es que no hubiera en Colombia hacinamiento, pero es que hay hacinamiento desde antes de la pandemia. O el problema de que más de 250 trabajadores del sector salud han muerto por la pandemia, sí, pero es que aquí hay una deficiencia del sector salud. Entonces yo creo que siempre miramos cuál es el punto de partida desde donde hacemos un análisis. Y por último, quiero plantear un debate que es posible que genere malestar a algunas personas de la audiencia, pero creo que el debate académico es un debate que debe ser también frentero, y es el debate de las medicinas alternativas. No es un problema de que uno sea un tipo arrogante, entonces, claro, es que los médicos quieren negar todo, no, es que los resultados son claros. Es decir, la pandemia produce una infección, o sea, una infección que es la causa de esta pandemia, y a las personas que contamina, que se contagian, que adquieren el virus, en un 81% desarrollan síntomas muy leves o no desarrollan síntomas. Hay en promedio un 19%, esto ha cambiado de un país a otro, estoy usando los primeros datos estadísticos de abril y mayo del año pasado, sobre todo los registros en China, donde estuvo más consolidada la información, pues tienen síntomas moderados. Y en promedio un 3% termina por desarrollar síntomas graves y en muchos casos de ellos la muerte. Estoy diciendo con esto que es un virus que infecta mucho, pero es un virus cuya mortalidad está, digámoslo, alrededor del 3%. Ahí hay discusiones, pero dejémoslo por favor para efectos de la discusión. Bueno, yo le puedo dar agüepanela con queso, que a mí personalmente me encanta, a 100 personas con COVID y 97 se van a salvar. Eso no quiere decir que la salvó la agüepanela con queso, quiere decir que se van a salvar. Entonces, a veces eso nos lleva a la creación de un discurso, y es el discurso que daría para otra discusión, estimado Patrocinio, y la validez de la ciencia. Y es que ahora estamos pidiendo una vacuna, ahora estamos hablando de virus, ahora estamos hablando de contagios, ahora estamos hablando de virología, y eso es volver a colocar la ciencia como un eje central de la discusión de la sociedad. Una sociedad profundamente anticientífica como la nuestra, una sociedad que, esto lo digo, espero no moleste, y pues si molesta es parte del debate, cuando uno salva a un paciente, se salvó gracias a Dios, pero si se muere es culpa del médico. Esa sociedad es la que tenemos para trabajar.
¿Cómo hacemos para enfrentar la pandemia? Entonces, se han dicho muchas cosas, desde lavarse las manos, desde usar el tapabocas, por supuesto esto es cierto, ahora hay un debate sobre la validez o no de usar tapetes, bueno, pero hay tres cosas que yo considero que son fundamentales como parte del análisis, que son las que le planteaba para de esta conferencia. Voy a empezar al revés y cuando hablamos de cuarentena. ¿La cuarentena qué es? La cuarentena no es más que una serie de medidas para aislar a las personas. Que si la cuarentena resuelve el problema, no, no lo resuelve, no lo resuelve. ¿Por qué? Porque la cuarentena es solo una medida de aislarnos, pero somos animales sociales y vamos a tener que volver a interactuar. Pero además es una medida temporal de urgencia inmediata. No la desechemos, ¿no? Uno no puede estar diciendo, como alguna autoridad en Bogotá decía, ¿no? Las fiestas de Navidad, que no haya más de 6 personas juntas, pero el regreso al colegio sí se aceptan aulas de 20 personas o de 15 personas. Entonces, hombre, eso es un doble discurso, el número de personas. El virus no va a decir, hombre, esto es una fiesta de Navidad, voy a afectarlos menos, pero esto es una concentración escolar, entonces los voy a afectar más, o esta es una fábrica, los voy a afectar más o menos. Yo creo que en eso hay que ser un poco responsable, uno no puede jugar con las estadísticas, es decir, un acumulado de personas en un espacio es una cosa de riesgo. Pero eso implica una medida de solidaridad. Implica una medida de solidaridad, ¿por qué? Porque yo puedo perfectamente estar asintomático y voy y saludo a mis tíos y les doy un abrazo y los contamino. Así de simple. Entonces, si yo te respeto, ya no es visítame. Si me respetas, no me visites. Y es en serio. La gente suele decir, yo no me voy a una cuarentena porque, hombre, mi primo y mi hermano con los que yo convivo, resulta que todos son muy juiciosos. Voy a usar una metáfora que espero también no sea malentendida. Cuando en los años 80 empezó la epidemia de SIDA, la gente decía, es que yo me acuesto con una sola persona. Sí, pero esa sola persona se ha acostado con un número determinado. Por tanto, usted se está acostando con esa persona más todas las personas que han sido contacto sexual de esa persona. Entonces, sí, yo solamente abrazo a una persona, sí, pero esa persona abraza 20, o venía en el Transmilenio, o en el mío de Cali, o en el metro de Medellín, donde venían 40, o voy a un supermercado que está repleto de gente. Entonces, no son ganas de fastidiar. La cuarentena es una medida real que no busca el aislamiento social, no, esto que estamos haciendo una actividad social, busca el aislamiento físico. El virus se transmite. Entonces yo lo que hago es guardar distancia. ¿Cómo lo hago? Lavándome las manos, teniendo un tapabocas, evitando las concentraciones humanas y concentrándome. Eso es importante. Ahora, aquí viene un problema grave de la cuarentena. Es cómo se resuelve el problema de la pandemia en unas condiciones en las cuales la gente tiene que salir a la calle. Entonces yo veo dos líneas grandes. Uno, la gente que no puede cumplir, le toca salir. ¿Sí? El migrante, la campesina, el trabajador que tiene que ir a buscarse la vida, el vendedor informal, el vendedor callejero, le toca salir. Lo otro es el irresponsable, que es el que teniendo la posibilidad de quedarse en su casa, entonces, porque más hubo ese tipo de cosas, ¿no? Como decían en Barranquilla, no sé de dónde sacan que se ahogan, que no pueden estar una hora con el tapabocas porque les da hipoxia, pero duran 3 días bailando con una máscara en los carnavales. Entonces, a ver, no nos digamos mentiras. Si eso fuera cierto, todos los colegas médicos que trabajan en cirugía andarían con hipoxia, con baja oxígeno en el cuerpo y en el cerebro. Eso no es cierto, pero echamos mano de una cantidad de cosas que se fueron construyendo con el fin de derribar la necesidad de las medidas físicas. ¿Qué son entonces esas medidas físicas? Unas medidas de distancia que nos permitan sobrevivir mientras llega otro tipo de cosas. Aquí hay una cosa importante. El virus de Sudáfrica, por ejemplo, la cepa de Sudáfrica, parece que la vacuna no es lo mejor. Bueno, si nos vacunamos todos ya, no van a haber más cepas. Por eso la urgencia de la vacuna. No es que uno quiera fastidiar. El virus muta, pero la velocidad de mutación o el chance que tiene de mutar depende de lo rápido o lo lento que resolvamos el problema de la inmunidad de la sociedad. Dicho lo anterior, entendamos la cuarentena como una medida central, como una medida importante, como una medida de solidaridad. Entonces no son ganas de fastidiar. Y aquí viene un problema, que es cómo contribuyo yo a que no se difunda el virus. Eso implica un problema de responsabilidad social, pero se nos sale la colombianada de, no, yo hago trampa y entonces
vamos al tiempo y vamos al supermercado y ella hace cara de que no me conoce y los dos entramos al tiempo. Todo este tipo de cosas, de que eso no contamina nada. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad social. Lo vimos pero a ver, eso no es exclusividad de Colombia, ¿no? Lo vemos en las playas de España, lo vemos en las playas de Italia y después vemos un grave problema. Ahora, ahí hubo una idea de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es, si nos vamos infectando todos, al final el virus no tiene para dónde más porque ya todos estamos infectados, entonces no hay problema. Bueno, eso lo intentó Suecia, lo intentó Holanda, lo intentó Reino Unido. Y a la conclusión a la que han llegado estos países es, mire, no seamos tan irresponsables, no se puede. Y han dado el paso atrás. Si en Colombia nos esperamos hasta lograr una inmunidad por contagio del 76% para garantizar la inmunidad de rebaño, es decir, sin vacunas, eso equivale a que tuviéramos mal contados, por las cuentas que yo hice, 954,000 muertos. Yo creo que uno no puede ser tan irresponsable de decir, hombre, pongamos 1.000.000 de muertos que con eso ya quedamos vacunados. Primero, porque eso no es tan así. Y segundo, porque el costo social y humano es muy grande. Hace poco un político decía en Bogotá, no, eso vuelvan a los niños a los colegios, que igual el porcentaje de niños que mueren es muy bajo. Hombre, si yo dijera es su hijo el que se va a morir, ya no es un problema de porcentaje, es que mi hijo es el 100%. O si tengo 3 hijos, ese es mi 100%. Entonces, cuidado con ese tipo de afirmaciones folclóricas como usamos de manera irresponsable las estadísticas para justificar medidas que no sirven de mucho, como es estar saliendo a la calle con el argumento de que el virus está. Y el virus está independientemente de que tengamos o no un análisis oficial, ¿no? Alguien decía en Bogotá alguna vez, no, es que ya se acabó la pandemia. A ver, se puede levantar la cuarentena, pero la pandemia está ahí. El virus no le hace caso a los decretos. Entonces, ahí hay un gesto de responsabilidad que hay que plantear. Por tanto, ahora, ¿cómo hacemos para meter en cintura a los que no quieren cumplir la cuarentena? Ahí hay un debate social. Te le dicen, es que me quieren controlar. Hombre, voy a recordar un debate jurídico que es importante llamar a cuento, y es cuando se discutió lo del uso del cinturón de seguridad. Entonces había gente que decía, es que es mi derecho, yo tengo derecho a no usar cinturón de seguridad. Vale, si usted vive solo, en una ciudad donde está usted solo, o maneja el carro en un parqueadero donde no hay nadie más, pues si se estrella está bien, es su derecho a suicidarse. Pero hombre, usted maneja en una calle pública donde hay otras personas. Por tanto, las medidas de salud pública no es que es mi problema, no, es que usted convive en sociedad y el delito contra la salud pública existe. Por tanto, hay que diferenciar entre las personas que no tienen la capacidad de sobrevivir sin salir a la calle y las personas irresponsables que arman la rumba en Barranquilla o en Medellín o en Bogotá porque el virus no existe y es parte de una pandemia. La segunda es parte de una conspiración, perdón. La segunda cosa a la que me quiero referir es a la idea de la renta básica. ¿Qué es la renta básica? Pues la renta básica no es más que una serie de esfuerzos que buscarían responder a la pregunta que acabé de hacer. ¿Qué hacemos si las personas tienen que salir a la calle? Entonces, una cosa que se ha planteado en varios escenarios es, hombre, lo que hay que hacer es darle a la gente la posibilidad de que sobreviva en unas condiciones decentes. ¿Qué es la idea del Estado Social de Derecho? Entonces, hay dos formas de pensamiento, no me quiero extender en aspectos, ¿cómo se dice?, de economía, pero hay hoy por hoy podríamos decir, para efectos pedagógicos, que tenemos dos corrientes de pensamiento en la economía capitalista, ojo, capitalismo puro y duro, no he dicho otra cosa, que es un sector que dice, esto hay que entregárselo al mercado, eso el mercado regula todo. Por ejemplo, las EPS, que son el mercado de la salud, que es el mercado neoliberal, lo que conocemos como el neoliberalismo, que es el Estado se reduce lo más que puede y el mercado se encarga de hacer justicia. Hay otro tipo de pensamiento que es más del Estado Social de Derecho, que son las teorías de Keynes o Keynes, pero en América Latina le decimos Keynes, donde plantea la intervención del Estado, o las teorías de Bismarck, que planteaba una serie de subsidios o de apoyos por parte del Estado. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Quién nos va a sacar de esta encerrona de una pandemia? ¿El mercado o el Estado?
Alguien decía que una de las grandes cosas que ha hecho esta pandemia no es que haya convertido a los ateos en creyentes, no, sino que convirtió a los neoliberales en keynesianos. Es decir, toda esa gente que se la pasaba diciendo, el Estado no sirve, eso hay que entregarlo al mercado, la justicia es del mercado, bienvenido el libre intercambio de bienes y servicios, de pronto les dicen, no, un momentico, es que toca recurrir al Estado. Y entonces corremos a pedirle cosas al Estado. En aquellos sitios donde el Estado ha sido fuerte, pues se ha respondido de una manera diferente a en esos sitios donde hay una apuesta por el neoliberalismo. La prueba de eso, la prueba central de todo eso, tiene que ver con una política de subsidios o de apoyos para echarle una mano a la gente más fastidiada. Entonces, ahí hay unos problemas graves y el primero es la gran desigualdad. Piensen en esto. Si todos tenemos ahorros, pues hombre, todos tenemos ahí unas latas de comida, tenemos un arrocito y podemos aguantar. Pues llamamos al primo, el vecino y nos echa una mano. El problema grave que tenemos es cuando nos encontramos con que con que hay un grupo muy importante de personas que no tienen un peso. Estoy hablando porque como periodista cubrí buenas partes del sur de Bogotá, especialmente las zonas más pobres. De hecho, los invito a que visiten mi página, patrocinio, qué pena, voy a hacer crédito a mi página, es victordecurrealugo.com y en mi página web hay un documental de 1 hora que se llama La otra cara de la pandemia, entrevistando la gente de a pie en las calles de Bogotá. Y hay gente que no tiene para comer. Es más, hay gente de clase media de pobreza vergonzante, ¿no? Es que vivían con la tarjeta de crédito, una nevera muy bonita, desocupada, pero muy bonita, y de pronto llega la pandemia y se dan cuenta que no tienen un peso, que aquí no hay cultura de ahorro, eso es cierto, pero que tampoco hay posibilidades de ahorro. Un salario mínimo que a duras penas es uno de los más vergonzosos del mundo, del mundo. Y lo pueden comparar con la región, a ver, cuántos canastas básicas se compra con un mercado con un salario mínimo en Panamá, en Uruguay, en Argentina, y comparen con el colombiano. Realmente es una vergüenza. Aquí y además nos encontramos con otra cosa. Si ustedes revisan un índice que es el índice Gini, G-I-N-I, el índice Gini mira el 10% más rico versus el 10% más pobre. Y ahí que nos encontramos esa brecha. Uno de los 10 países con mayor brecha en el mundo es Colombia. De hecho, hace poco éramos como el tercero o el cuarto. O sea, en Colombia hay gente que vive y se ha enriquecido incluso durante la pandemia y no ha dejado ganar plata. Y hay gente que está realmente reventada. Incluso gente que pasaba se las daba de clase media colocando el trapito rojo para decir, oiga, deme algo de comer. Es más, ¿qué hacemos frente a eso? Si creemos que el Estado tiene un deber, pues hay que plantearse. Pero hay un segundo elemento y es si el gobierno, si el Estado colombiano puede hacerlo. Hombre, Colombia es un país de renta media. Colombia no es, esto no es Haití, esto no es Mozambique. Hay que ser serios. Tenemos el mismo estatuto a nivel de renta media que tiene Turquía, por ejemplo. Entonces, a ver, aquí hay plata, aquí hay recursos, aquí hay capacidad. De hecho, la primera decisión que toma el gobierno del presidente Duque en marzo del año pasado, hace 11 meses, fue salir a darle 19 billones, con B de burro, a los bancos para estabilizar el sistema financiero. Dice, hombre, ¿cómo así que hay plata para estabilizar el sistema financiero, pero no hay plata para darle de manera responsable eh, a los hospitales, por ejemplo? Entonces, ahí hay una forma, el cómo se decide la riqueza de un país es ante todo una decisión política. ¿Cuánta plata gasto yo en salud, en educación o en armamento? Es una decisión política. Después miro a ver cuánta plata, cuál es el porcentaje, pero el punto de partida no es cuánto tengo, sino qué voluntad política y qué prioridades tengo. De entre ese orden de prioridad aparece la necesidad de echarle una mano a esas personas que el índice de Gini nos muestra claramente que no tienen para comer. Pero hay otro elemento central, lo he dicho desde la condición de país de renta media, lo he dicho desde la solidaridad humana, ahora lo planteo desde el índice Gini, pero voy a dar otro elemento. Los derechos sociales no se pueden devolver. Y los derechos que hemos ganado, las conquistas económicas y sociales que tratan de buscar una estabilidad, pues no se puede dar un paso atrás en ellas. Pero voy a dar otro elemento además absolutamente egoísta, si fuera el caso, que no es mi caso, porque yo no soy empresario, pero voy a colocarlo de los empresarios. Si yo necesito reactivar la economía, hombre, hay que darle plata a la gente.
recordemos la gran crisis del 29, de los finales de los 20 en los Estados Unidos, la gran crisis mundial. ¿Cómo salen de allí? Pues utilizando políticas de Keynes. Póngale plata a la sociedad, que el Estado invierta, y fueron capaces de salir de ahí. ¿Cómo se supera la gran crisis de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda posguerra, donde el Estado actúa como un determinante económico para reactivar la economía? Es decir, si yo tengo una fábrica de, qué sé yo, de chocolate y vendo chocolate, pues la única manera de que alguien me compre chocolate es que la gente tenga plata para comprar chocolate. Por tanto, el reconocer una renta básica es, aunque sea por puro egoísmo del capitalismo, para que me compren mis vainas. Alguien decía en teoría económica que un robot puede construir un automóvil, eso es cierto, pero un robot no puede comprar un automóvil. Es decir, el reemplazo del ser humano como comprador está ahí, pero la gente no compra si no tiene plata. Entonces no es contrayendo la economía, no es eso. Por eso criticábamos incluso algunos sectores más o menos racionales y razonables dentro del empresariado. Decía, hombre, un salario mínimo aumentado en un 3% no va a reactivar la economía. Así que lo que se viene en Colombia es grave. Fíjense que hay países que han demostrado y lo han hecho, que es crear unos modelos de renta básica. Esos modelos de renta básica no buscan otra cosa que, ante el fracaso de la actividad productiva, hay que garantizar un mínimo de ingresos. Pero ese mínimo de ingresos pues tiene varias cosas: garantizar el mercado, pero sobre todo la dignidad de las personas, ¿no? Los niveles de empleo informal son muy grandes y en medio de la crisis tenemos unos grandes niveles de desempleo. Fíjense que los niveles de desempleo se ha hablado hasta de un 29%, siendo uno de los peores desempleos en los últimos 70 años. Es decir, y por el otro lado, hay unos grandes niveles de economía informal. Esos 12.2 millones, hay registros de vendedores informales del día a día, no tienen plata. Es decir, uno va y los visita, los invito de verdad que vean el documental mío, La otra cara de la pandemia, y uno revisa y claramente que es que no hay de dónde raspar la olla, no hay de dónde, y la gente está saliendo a las calles. Pero además de eso, esas personas desempleadas no pueden pagar seguridad social. Además de eso, esas personas no pueden garantizar el día a día. Pero además de eso, las personas tienen hijos que se enfrentan con dilemas, como me decía una profesora en estos días en Bogotá. Familias que tienen 3 hijos en 3 cursos diferentes y un solo celular. ¿Cómo se conectan a Internet? Entonces los problemas realmente son graves y hay que legislar, manejar la economía de frente a la realidad del país. No es creando otra reforma tributaria para que la gente pague IVA hasta por los tomates, como vamos a salir de este atolladero. Yo creo que hay un problema realmente grave. Y podemos echar mano de muchas cosas. Por ejemplo, hay una deuda que es la deuda social, y es una deuda social histórica que tenemos con las personas más pobres. Algunos planteaban refinanciar la deuda externa, utilizar las reservas de la nación, pero el problema aquí fundamental es cuál es la voluntad política. Es decir, una vez se haya voluntad política, pues podemos trabajar. Fíjense una cosa tan interesante. Ha habido 7 proyectos de ley explicando de dónde sacar la plata. El profesor Luis Jorge Garay, algunos de ustedes conocerán la obra de él, un economista impecable, acaba de presentar un proyecto de ley, o alimentar un proyecto de ley, un proyecto económico, donde dice de dónde sale la plata. Y sí hay plata para pagar, pero incluso plata para mantener una situación de orden social, político, que es bastante grave. Luis Ernesto Hernández hace una pregunta que voy a contestar ahora mismo. ¿Qué opina de las medidas iniciales de prohibir las autopsias y cualquier tratamiento por parte de la... a ver, ¿yo qué creo? Creo que fue un error. Yo nunca terminé como médico de entender las razones que habían. El virus es un virus relativamente lábil. Por ejemplo, los pelos de nuestras mascotas, de nuestros perros y gatos, el virus ni siquiera hay adhesión porque se fractura, por eso no hay contacto a través de animales. Es un virus lábil, pero además con medidas de protección, así como cuando uno hace una autopsia a un paciente con HIV. Entonces yo creo que hubiera dado luces
a la patología, al estudio fisiopatológico, cómo es que el virus nos fastidia. Y ese silencio dio lugar a que no, que eso es una coagulación intravascular, que es un problema de coagulación, que no, que es un problema de no sé qué, y la gente empezó a desarrollar teorías. Creo que una medida de esas hubiera servido y es recuperar el conocimiento directo. Yo creo en la ciencia y la ciencia no se hace solo a través de teorías. Primero se hace a través de la observación directa. Yo creo que fue un error, eh, pero además un error fruto también de la paranoia social en la que se cayó, porque después cuando, con una gran doble moral, ¿no? Muchas familias pobres no pudieron despedirse de su ser querido, ni ver el cadáver siquiera, pero otros muertos ilustres, pues sí, se celebra, se conmemora, se despide su cuerpo sin que haya una medidas de protección adecuadas. Entonces, volviendo al tema de la renta básica, ¿qué es lo que se plantea con eso? Se plantea una sola cosa y es, por favor, eh, garanticemos un modelo de solidaridad, ya sea desde la solidaridad, ya sea desde los derechos humanos, sea desde la dignidad humana, o sea desde el mayor egoísmo mercantil. Y es, si ustedes no tienen plata, pues no compran mis productos. ¿Y cómo reactivamos la economía? Ese es el segundo elemento, el elemento de la renta básica. Y hay un tercer elemento, que es la cuarentena. Fíjense que yo he explicado lo de la cuarentena, pero juntado a la renta. Es decir, es la única manera de resolverlo. Y con eso no estoy descuidando ni las tensiones económicas ni el contagio físico. ¿Cuál es una solución? Pues, ¿cómo se acabó la viruela en el mundo? ¿Cómo se ha acabado en muchos países libres de polio, libres de sarampión? Pues se ha hecho sobre la base de las vacunas. A mí me parece profundamente irresponsable decir cosas que no contribuyen a la realidad. Hombre, yo no es que sea dogmático, yo creo que hay que ser responsable. Si a mí me demuestran que la huepanela con queso, con limón partido en tres a la luz de la luna, es bueno, mediante un estudio serio, hombre, yo no tengo ningún problema. Ahora, el limón es saludable y el ajo también, eso me parece muy bien, y la huepanela es deliciosa y con queso es muy rica, todo eso está muy bien, pero no dejemos de usar el tapabocas y de lavarnos las manos. Bueno, dicho lo anterior, una de las soluciones aparece con las vacunas. Hace muchos años, ya unos cuantos siglos, el señor Voltaire, en su libro, escribió sobre el problema de las vacunas, en su libro Cartas Filosóficas. Y ahí Voltaire lo que plantea es el problema de cómo... voy a hacer este comentario de Voltaire y paso a la pregunta que acaba de hacer Álvaro Caro. Y Voltaire lo que dice es, mire, yo lo que observo es lo siguiente. Estaba hablando de la viruela. Los niños que les da viruela, la mayoría se salvan. Pero a los viejos que les da viruela, la mayoría se mueren. Hay que salvar a los niños. Entonces, lo que propone Voltaire es coger y contaminar, sobre todo a los niños, que además son transmisores también, con pústulas. Le arrancan la pústula a la persona con viruela y contaminan niños. Todavía no existe la idea de virus ni la idea de vacuna como la tenemos hoy, ¿vale? Y Voltaire dice, eso es deber del Estado. El Estado tiene el deber de contaminar a todos los niños, que eso es, en su gran mayoría, bueno, eso es vacunar, exponerlo a la enfermedad para desarrollar unos anticuerpos. Así de simple, pero centrado en el Estado. Bueno, después de eso se fueron desarrollando vacunas y ahora hay una vacuna. Hay gente que dice, no, 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 esa vacuna yo no confío en eso. Entonces aquí hay que hacer algunas aclaraciones importantes. La primera, el coronavirus es el nombre de la familia. Como decir, el apellido de mi mamita era, pues, es Lugo. Pues hay gente Lugo desde las épocas de la colonia. Eso no quiere decir que yo haya nacido hace 300 años. El coronavirus COVID-19 apareció hace un poquito más de un año. Hay coronavirus de la misma familia, pero no porque encuentren en una lata de un medicamento o una cosa la palabra coronavirus hace 20 años quiere decir, si ve, el virus ya existía y nos están engañando. No, esto no es tan cierto. Ahora, ¿por qué la vacuna sale tan rápido? Primero, porque hay trabajos muy serios hechos ya con coronavirus. Segundo, porque la velocidad en que avanza la ciencia es brutal. Esta reunión patrocinio no lo hubiéramos podido hacer hace 30 años porque no había internet. Yo no sé si hace 20 años lo hubiéramos podido hacer, es posible que no. Entonces, fíjense ustedes cómo ha ido avanzando la tecnología y la ciencia. Y la tercera, porque contamina a todo el mundo.
Cuando yo trabajé en Etiopía, por ejemplo, teníamos una enfermedad que era el calazar. ¿A quién le importa eso? A nadie. La malaria, a nadie. Pero cuando hasta la reina Isabel y el presidente de los Estados Unidos les puede dar COVID, ahí sí hay que investigar a como de lugar. Y entonces aparece una serie de investigaciones. Esa serie de investigaciones han sido bastante cuidadas y aquí vuelve a aparecer la teoría de la conspiración, ¿no? Leí en estos días que es hecha con placenta de fetos de 14 semanas, no de 13X, sino de 14. Y uno dice, ¿usted de dónde saca eso? O que viene un microchip. Y uno dice, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿cuál es el sustento? Y no es más allá de teorías de la conspiración que se vienen dando. Voy a hacer un corte para responder algunas de las preguntas que han hecho. Pregunta Álvaro Caro, ¿cómo ve el programa de la vacunación que propone el gobierno? El problema grave está, y lo digo con respeto, Álvaro, espero no suene muy informal mi respuesta, que aquí tenemos gerente del COVID, simulacro del COVID, contenedores para el COVID, bodegas para el COVID, para la vacuna, ¿no? Ya están consiguiendo jeringas para la vacuna, simulacros para la vacuna, pues no tenemos vacunas. El problema grave está en que nos dijeron una cantidad como de 800,000 vacunas que llegarían como en una semana y ahora nos dicen que solamente van a llegar 50,000. Entonces, por un lado, ahí hay un problema grave y me voy a referir luego, Álvaro, a algunos elementos, entre ellos la discriminación contra el personal de salud. Si usted, Álvaro, está trabajando en un hospital compartiendo con otros colegas, hombre, eso de primera línea y segunda línea es muy discriminatorio y muy peligroso, porque los médicos comparten el mismo espacio y porque están viendo pacientes. Pero bueno, me voy a referir a eso más adelante. Álvaro Claro, perdón, es Álvaro Claro. ¿Cómo podría evaluar el manejo integral de la pandemia por parte del gobierno? Esto lo pregunta Genisberto López. Genisberto, yo soy profundamente crítico. Un gobierno que lo primero que hace es decir, salir con el ministro de Hacienda y no con el de Salud. Un gobierno que toma la decisión de entregarle el dinero a las EPS y no a los hospitales. Un gobierno que el primer mes hizo 30,000 exámenes, el primer mes, cuando eso hoy en día se puede hacer en un día. Un gobierno que no ha querido, que tuvo grandes dificultades para reconocer que el virus COVID en personal de salud era una enfermedad ocupacional. Un gobierno que no ha sido capaz de estudiar de manera seria el problema de la renta básica. Un gobierno que solo en enero de este año salió a licitar las jeringas. Hombre, si todos sabíamos que era con jeringas, ¿por qué no compran las jeringas antes? Es más, ¿por qué no activan la industria nacional para producir jeringas? Pero no tenemos que importarlas. Entonces yo creo que sí hay una maldad. No es un problema de irresponsabilidad. Yo entiendo que no todo el mundo se entiende con una pandemia todos los días y tampoco le puede pedir uno exigir perfección y todos los estados han cometido errores, pero hay niveles de errores. Y yo creo que aquí ha habido maldad, ha habido una gran irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. ¿Cómo el desempleo es la madre de la inseguridad y de todos los males? La sociedad para Cúcuta, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué nos debemos dedicar para fomentar el empleo? Me lo pregunta formal y permanente Antonio Ríos. Pues primero, el problema de Cúcuta es que además la economía informal en Cúcuta es muy grande y el mercado laboral es profundamente temporal. Voy a decir algo que puede ser malinterpretado, ¿no? Una cosa, regularizar los inmigrantes. Porque si un inmigrante paga salud y paga pensiones, paga impuestos, contribuye a la economía. Esto está demostrado en series de estudios de migración en Inglaterra y en España. Si los migrantes pagan impuestos y están regularizados, la migración no es un problema de ellos no se van a volver mañana. Vinieron para quedarse, como los colombianos fuimos a otros países a quedarnos. Entonces, la regularización y lo otro es la creación de empresa local. Pues, Cúcuta no puede seguir viviendo solamente del mercado, de vivir y de vender bienes y servicios. Hay que hacer producción local. Y eso implica un compromiso del Estado. El problema es dónde está el Estado. Antonio, lo dejo ahí para luego continuar con el debate. Entonces, en el debate de vacunas, yo tengo algunos puntos a tener en cuenta. Lo primero es que aceptar la vacuna es aceptar la ciencia. Y desde ese punto de vista nos acercamos. Lo otro, en los derechos humanos aparece un derecho que es el derecho a gozar del acceso a los desarrollos técnicos y científicos. Ahí hay que ubicar el acceso a las vacunas. El acceso a las vacunas
y aquí vuelvo con una de las preguntas sobre cómo veo la gestión del gobierno. Mire, hombre, el gobierno colombiano participó en el debate que hubo en la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, perdón, del Comercio, donde se propuso la gratuidad de la patente. Hombre, esa patente que sea gratis y todo el que pueda producir eso, que lo produzca. Bueno, cuando votaron a favor de la gratuidad, Colombia no quiso votar. Pero es más, luego Sudáfrica y Costa Rica invitan a Colombia a que negocien en bloque con las farmacéuticas y Colombia rechaza esa invitación. Entonces, si la prioridad nuestra es darle ganancias a Pfizer y a AstraZeneca, pues hombre, estamos realmente mal por no hacer bloque a la hora de negociar. Yo creo que además aquí viene otro problema y esto les pido lo tengan bien en cuenta. Si no nos vacunamos todos, todos estamos en riesgo. Entonces, la única manera es garantizar una vacunación lo más adecuado posible. Y eso implica una cobertura. Primero, rápida, para que las cepas no aumenten. 2, eficaz. Y 3, aquí hubo una cosa que se llamaba el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI. Bueno, ese programa debería de asumir, el plan ampliado de inmunizaciones, debería asumir la distribución de las vacunas en el país, pero se le entregan a las EPS. Las EPS que han demostrado su incapacidad para atender pobres. Las EPS que han demostrado su incapacidad para atender las zonas rurales. Ya sé que alguien me va a decir, en Colombia hay una cobertura. No, a ver, hay muchos carnets, pero una cosa es tener un carnet de una EPS y otra cosa es tener una cobertura eficiente y real a los servicios de salud. Si eso fuera cierto, no habrían ni listas de espera ni paseos de la muerte. Entonces, eso para diferenciar cobertura de tener carnet. Y lo otro, por ejemplo, hay colegas, y aquí vuelvo con el tema de las vacunas y de la estrategia, que me han dicho, hombre, nosotros somos ginecostetras, somos pediatras, somos psiquiatras, y esas 3 profesiones, 3 especialidades han buscado desvincularlas de la vacunación en primera línea. A mí me parece que es un error brutal, porque además conozco personas de ginecostetricia, dermatólogos, que han terminado ayudando en una unidad de cuidados intensivos o que han recibido el paciente en el triaje, en la entrada del hospital. Pero además de eso no puede ser solo del sector médico, el sector de enfermería, el sector del aseo, la vigilancia del hospital, eso es primera línea. Y a esas personas hay que ayudarles. A mí me dolía muchísimo, me gané una tutela por denunciar aquello, por ejemplo, de que había terapeutas respiratorias en un hospital de Cali que no les daban sino un tapabocas a la semana. Entonces, no vamos a resolver el problema si no entendemos que el riesgo es un riesgo real y que requiere una atención adecuada. Pero además de eso, ¿cómo nos abrimos a otras vacunas? Aquí no, la vacuna, a ver, la vacuna rusa, primero la Unión Soviética no existe. ¿Sí? O sea, Rusia de Putin no tiene nada que ver con el comunismo, nada. Y están vendiendo un producto que funciona, pero además es más barato. Pero además es menos engorroso que la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer hay que congelarla a menos 70 grados para pasearla. Eso es profundamente engorroso. Entonces hay una vacuna con mayor eficacia, más barata y menos engorroso en términos de logística. Hombre, negociemos con ellos. La vacuna china. Entonces, fíjense ustedes cómo se le mete ideología a la vaina. Hombre, si una cosa la hace bien Bayer o la hace AstraZeneca o la hacen los cubanos o los chinos o los de Uzbekistán, lo importante es que científicamente cumple las fases de investigación para colocarla al servicio de la gente. Entonces me parece que por ahí no puede plantearse. Luego viene toda una satanización. Fíjense cómo la cultura vuelve a aparecer con elementos mentales. No, es que tiene efectos colaterales. Hombre, todas las vacunas dan efectos colaterales. Yo no conozco ninguna que no la tenga. O nos da un poquito de fiebre, de dolor de cabeza, de malestar, de mareo. Ahora, entre tener un poquito de fiebre, dolor de cabeza o tener COVID, yo me quedo con lo primero. Pero además siempre me responsabilidad social y es el impacto que eso tiene. Hay gente que le dice a uno, hombre, pero es que no sabemos cuánto va a proteger. Las vacunas contra la influenza en Europa duran 1 año y al año siguiente hay que poner otra vacuna. O es que hay que poner una segunda dosis. La vacuna contra la fiebre amarilla hay que poner un refuerzo. Muchas de las vacunas que nos pusieron de niños, a los 6, 7 años teníamos que ir a que nos pusieran un refuerzo. Entonces, es esa conjugación. Pero ahora, hay otro elemento que olvidaba mencionar y es la vigilancia epidemiológica. Por eso les digo de las EPS. Las EPS debieron de haber hecho la tarea completa de poder
hacerle seguimiento a los casos. Pero yo estoy cansado de oír a personas de la sociedad que en las redes sociales, amigos, amigas, ponen el letrero: hombre, tengo síntomas de COVID, me hicieron la prueba y me tocó ir a hacerla porque no vinieron y salí positivo y llevo 3 meses y la EPS nunca apareció. O sea, las EPS no cumplieron ni con eso, mucho menos con hacer los cercos epidemiológicos. Entonces, ¿qué nos queda? El problema de la cuarentena también es un grito al vacío de, hombre, por lo menos quedémonos en la casa para no infectarnos. Pero a esas EPS deberían de acompañarse con un cerco epidemiológico, identificar los casos positivos. Si tenemos una cuarentena con casos positivos identificados y con seguimiento epidemiológico, si tenemos unas IPS que puedan responder de manera adecuada, y ahí olvidé decir otro aspecto central, que es el de las condiciones de salud. Hombre, ya lo decía, unas UCI casi a reventar, un sector salud profundamente explotado. Fíjense que hubo una plataforma de 30 organizaciones de salud que midieron en varios miles de trabajadores de la salud las 3 cosas más preocupantes. Y una era, 1, el aumento de las horas de trabajo. Entonces ya usted no trabaja 8, sino 12 horas. 2, el aumento de la carga laboral. Usted ya no responde por 10 camas, sino por 15. Y 3, la disminución del salario. Al personal de salud en Colombia le dejaron de pagar menos y les tocó atender más gente en más tiempo. O sea, ¿eso es un buen manejo de una pandemia por parte de un Estado? Pues yo creo que no, definitivamente creo que no. Entonces, un sector salud fortalecido, vigilancia epidemiológica, más la cuarentena, más la renta básica, más las vacunas, pues eso nos permite enfrentar la pandemia de una manera decente. Ahora, desafortunadamente, no todas las cosas son decentes. Me pregunta Oscar Peña que qué opino sobre liberar la patente de las vacunas, al menos durante la fase epidémica, para aumentar los sitios de producción y el volumen de vacunas. Oscar, estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que hay que hacer. Pero fíjense que la doble moral es brutal. Miren, cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas, algunos de ustedes se acuerdan, en ese mismo periodo de tiempo se produce una cosa que es unos sobres que llegaron con polvito blanco, cual tal comexana, no era marihuana tampoco, en algunas oficinas oficiales en Estados Unidos, y la gente dijo, eso es anthrax. Y de una vez el presidente Bush dijo, nos reservamos el derecho a producir cipro, y congelaron los derechos de patente y la producción nacional de farmacia. La meta era colocar cipro al alcance de todas las personas en los Estados Unidos, muy barato, para que todo el mundo pudiera defenderse en caso de que fuera anthrax. Me parece justo y me parece correcto ante un potencial ataque. Ahora, cuando Sudáfrica completó los 4 millones de casos de pacientes con HIV-Sida, el gobierno de Sudáfrica dijo, esto es una vaina gravísima, yo voy a producir los propios medicamentos para el SIDA, ¿yo qué más hago? Bueno, 39 empresas farmacéuticas demandaron a Sudáfrica. ¿Por qué? Pues porque las patentes. Yo creo que hay que entender el momento que se está viviendo y desafortunadamente Colombia no contribuyó como se debiera a ese debate, pero yo sí pienso que la pandemia es tan dolorosa. Creo que llevamos 2,3 millones muertos, una cosa así en el mundo. En Colombia 58,000 muertos, esto es grave. 200, 300 muertos al día, hemos llegado a 400 muertos al día, es como si se estrellara un avión lleno de pasajeros todos los días. O sea, es muy, muy grave, un avión de estos grandotes. ¿Cómo se puede resolver? Pues teniendo acceso universal a las vacunas. Y eso implica que se puedan producir en los países y la gente pueda responder. O sea, esto se mide en vidas humanas. Ahora, hay gente que dice, no, la investigación científica se afecta si se tocan las vacunas. Esto es mentira. Alguna vez en Suecia, siendo profesor de un instituto allí de derechos humanos, tuve una posibilidad muy interesante de ver la discusión entre una abogada y un representante de las farmacéuticas. Y la abogada, con números y cifras, demostró delante del productor de la farmacéutica que lo que las farmacéuticas alegaban para garantizar la producción de un nuevo medicamento consumía más o menos el 10% de ese presupuesto, que el 90% se les iba en campañas de mercadeo. O sea, mucha de la plata
que nos alegan, no, es que si eso no se vende así de caro, entonces no se produce. Eso es mentira. Hay medicamentos que se ha calculado, hubo un medicamento que sacaron, a ver si lo recuerdo bien, era una crema para los hongos y dejaron de producirla porque se calculaba que la ganancia anual iba a ser inferior a 600 millones de dólares, una vaina así. O sea, unos márgenes de, no, es que no ganamos lo suficiente. Hombre, yo creo que estamos en un momento en que entonces la pregunta central es desde dónde respondemos a la pandemia. Si respondemos a la pandemia desde el mercado, Oscar, o respondemos a la pandemia eh, desde el Estado. Yo creo que ese es el gran debate, ¿no? Si en la CPS es más importante la rentabilidad que la salud, ¿está de acuerdo con acabar con la CPS y volver al modelo estatal? Me pregunta Antonio Ríos. Antonio, esa pregunta da para debates porque cuando yo voy a ser honesto, Antonio va a responder lo que yo siempre he pensado. Y es sí, es que en el mundo hay pocos países con EPS. Es más, el modelo de EPS, Antonio, nace como una vil copia del modelo que impuso Pinochet en 1985. Entonces el señor Álvaro Uribe Vélez lo copió, fue el ponente de la ley 100. Todo el mundo tiene derecho a ser uribista, pero si eres uribista, no lo digo por ti, Antonio, me faltaba, si la persona cualquiera es uribista, que no se queje de las EPS, porque eso se lo inventó él. Por lo menos seamos coherentes y consecuentes. El modelo de EPS es un modelo perverso por naturaleza. Yo los invito, para no molestar a patrocinio y dejar espacio también para nuevos comentarios, a que visiten mi página web, Sigo Haciendo Créditos, victordecurrialugo.com, y hay 2 libros, bueno, hay como 20 libros que se pueden descargar gratis. Uno de esos es mi tesis doctoral, se llama La Salud, el derecho a la salud en Colombia, 10 años de frustraciones. Lo pueden descargar gratis. Mi tesis doctoral cum laude en la Universidad Complutense, donde analizo los primeros 10 años de la Ley 100. Y un libro que se llama Salud y Neoliberalismo, donde estudio el caso colombiano y el caso chileno. Creo, definitivamente soy convencido de que la Ley 100 es perversa, que las EPS han demostrado durante 28 años prácticamente su perversión. Esa es la palabra, perversión. Por eso además no voy a votar por ningún candidato que apoye la ley 100 o que haya sido ministro de salud y no haya movido un dedo en contra de la ley 100 y a favor de los pacientes. Pues es una decisión personal que trasciende este tema. Yo creo que buena parte, a ver, yo no quiero decir, Antonio y las demás personas que me están oyendo, que haya, que las 58.000 muertes en Colombia han sido evitables, todas, algunas personas mueren, pero algunas muertes pudieron ser evitables y pudieron ser evitables si hubiéramos tenido otro modelo de salud. Luis Hernández me pregunta si en los actuales subsidios muchísima gente que los necesita no los recibió, no hubo ningún mecanismo para quien se crea el derecho pudiera hacer la solicitud ante la eventual renta básica. ¿Cómo evitar el mismo horror? Hombre, mire, yo creo que es que el gobierno es perverso. Cuando uno hace una reforma tributaria y dice, no, a los pobres se les devuelve el IVA. Hombre, la gente tiene para comprar una panela. Y si alguien pone en duda lo que estoy diciendo, los invito a conocer Colombia. Lo que hay que hacer es no cobrarle ese IVA. Pero uno no puede decir al pobre no. Y después presenta por internet una solicitud para la devolución. Hombre, eso es infame. Eso es infame. La gente no tiene suelto, no tiene menudo, dirían en Medellín. Entonces hay que ser serios en eso. Y ahora está planteando una tercera reforma tributaria. Bastaría que las grandes empresas saquen de su plata y paguen impuestos. Yo no creo, y aquí podríamos tener un debate de otra naturaleza, sobre la responsabilidad social empresarial. Yo siempre he dicho que la responsabilidad social son 4 cosas. Primero, paga impuestos decentemente. Segundo, a ver si soy capaz de recordar los que lo solía usar los 4 de manera seguida. Pague impuestos. Segundo, pague salarios decentes. Tercero, no alimente el conflicto. Y cuarto, no contamine el medio ambiente. Con que una empresa no contamine el medio ambiente, pague salarios justos, no alimente el conflicto armado y no evada los impuestos, con eso ya asumió su responsabilidad social. O sea, no se trata de que la empresa X hizo una escuela lo más de linda en Villa del Rosario, por decir algo, se me está ocurriendo, o en Tibú, pero no pagó impuestos. Hombre, de verdad que ahorra muchísima plata con la escuelita, queda lo más de bien, pero no paga lo que tiene que pagar. Entonces yo creo que el debate de la responsabilidad social está ahí
Y lo otro es que hay bancos de datos. Y el problema grave está que los bancos de datos en Colombia permiten que los muertos voten y permiten que los ricos reciban subsidios, como el caso del agroingreso seguro. Mi estimado Patrocinio, yo no tengo más, bueno, sí tengo muchas más cosas que decir, pero no quiero extenderme. Creo honestamente que hay una conjugación de elementos. La renta básica como un principio de solidaridad. Por supuesto, eso tiene unas limitaciones, pero hay plata y hay números concretos con propuestas concretas. Segundo, la cuarentena, porque nos toca cuidarnos, de verdad, no son ganas de fastidiar, no son ganas de que el Estado nos someta, es que la epidemia es real. Y al acceder a la vacuna, fíjense el modelo chileno, y Chile es un país de renta media, también están logrando una vacunación exitosa. Aquí, de verdad. Ahora, Patrocinio, si me das 2 minutos más, yo no quiero que al presidente Duque le vaya mal. O sea, no es que, uy, que, claro, es que esos de izquierda quieren que les vaya mal. No, yo no quiero muertos. Ojalá a Duque le vaya bien. Ojalá nos lleguen 5 millones de vacunas el mes, la semana entrante. Pero los hechos y la realidad es tosuda. Y la terca realidad nos está mostrando que las cosas no son. Por supuesto, todo lo que he dicho es discutible. Patrocinio, todo, cada una de las frases. Y sobre cada una podemos decir cosas a favor o en contra. Creo que el espíritu de esta invitación, que agradezco, es ¿por qué no pensamos en salidas integrales y cómo como sociedad, como Estado, como país, resolvemos y enfrentamos una crisis que está dejando muertos? Pero lo más grave no va a ser esto, Patrocinio, es que eso está generando desempleo, está generando contracción económica, está generando una caída en el PIB, está generando una cantidad de problemas graves que en 2 o 3 años van a ser aún más marcados en términos de nuestra economía. Entonces, de manera solidaria y respetuosa, puede ser que esté equivocado en todo, pero si logramos por lo menos que mi charlita haya generado nuevas formas de cómo vemos y cómo salimos de esto, yo creo que con eso he cumplido mi tarea. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, doctor Víctor. Es muy claro, muy concreto, como yo quería, su presentación. Fue tan concreto y todo eso que rompiendo las normas, usted fue de una vez respondiendo y tú todas las preguntas que le hicieron, y eso no había ocurrido antes. Sin embargo, hay dos que quedaron ahí. Por Que no las favor, vio al diga. principio. Creo Sí, que quedan 2 preguntas. Alberto Sarmiento. Sí, ¿qué pregunta, Dice, Alberto? doctor de Currea, frente al COVID-19, ¿cómo aportan las universidades públicas o privadas para apoyar una cultura hacia la ciencia y frente al sentido de la vacunación? Un saludo desde la Universidad Federal de Santander. Alberto Sarmiento Castro. Alberto, buenas tardes. Alguna vez me invitaron allí y estuve dando unas conferencias, así que tengo un buen recuerdo de la universidad. Vea, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, solo por dar un ejemplo, la Universidad Nacional, que es donde yo he sido egresado, tiene un centro de pensamiento sobre medicamentos y está volcado por completo, volcado en hacer pedagogía, seguimiento social para plantear problemas de las vacunas. Colegas míos universitarios están volcados, incluso acompañando a Duque en cómo desarrollar una estrategia. Ahí, fíjense que ahí hubo universidades en Antioquia pensando en cómo desarrollar modelos de ventiladores para unidades de cuidados intensivos que pudieran servir. Esta mañana tuve una reunión con algunos de FECODE y planteamos en cómo los profesores pueden ayudar a explicar una cosa tan simple, y no tienen por qué saberlo, qué es un virus, qué es una bacteria. Hombre, profesor de biología de pronto lo sabe, porque el de humanas no. Expliquemos esas cosas, pero aprovechemos eso para hablar de, hombre, ¿qué es la prevención en salud? ¿Por qué me debo bañar las manos? Fíjense una cosa curiosa, una amiga mía, pediatra, me decía que de las 45 camas que tenía en el hospital, normalmente permanecían las 45 llenas, pero que de un tiempo a esto, eh, muchísimas camas no están llenando sino 15%, entonces, perdón, 15 de las 45. Entonces me preguntaba, ¿por qué? Me dice, no es porque la gente no venga, es porque ahora el papá y la mamá aprendieron que lavarse las manos sí tiene sentido, que dejar los zapatos en la puerta para no entrar mugre tiene sentido, que alguna vez revisé una investigación que planteaba
que la suela de nuestros zapatos tiene 7 veces más bichos que la taza del sanitario. Entonces, fíjense cómo hemos logrado una cultura donde hemos disminuido el riesgo, no para el virus, sino para muchas cosas. Hasta hemos aprendido a comer un poquito más saludable, ¿cierto? Entonces, ahí hay una labor. Entonces, para terminar, para responder, redondeo. 1, en investigación científica, nos pueden ayudar muchísimo y le ayudan a la sociedad. En divulgación, en explicar cosas. 3, en pedagogía social y en campañas de prevención. La universidad es fundamental. La universidad que están haciendo cosas brutales. Ya no estoy hablando solamente de la de Oxford, que tienen grandes laboratorios, pero las universidades pequeñas también se pueden plantear cosas de seguimiento epidemiológico, por ejemplo, que la universidad le diga al alcalde de Cúcuta, bueno, ¿cómo hacemos cercos epidemiológicos? ¿Cómo hacemos un seguimiento epidemiológico? Ahí hay cosas que hacer. ¿Cómo hacemos pedagogía? ¿Cómo encontramos factores de riesgo y ayudamos a aislarlos? Ahí hay muchísimas cosas. ¿Cómo levantamos censos? La universidad tiene mucho que hacer. Y la otra pregunta, Patrocinio, por favor. No. Ya había sido respondida. Listo, Vea, perfecto. de verdad, doctor Víctor, usted es un botador de corriente increíble. Gracias. Una persona que pone a pensar a uno y a mucha gente. Creo que se ha logrado ese objetivo de poderle entregar a la gente una serie de consideraciones que seguramente no las han escuchado en otra parte. Total que quedo muy contento, muy complacido. Lamento sí que no haberlo podido asistir y atender ahí en el restaurante árabe que tanto le gusta a usted aquí en Cuba. Exactamente. Yo espero de verdad que nos veamos cara a cara, que nos veamos vacunados y vacunadas, que ojalá no muera más gente, que nos cuidemos también para no cargar los servicios de salud con un ataque de asma, con una neumonía, con un accidente de tránsito, que tratemos de quedarnos en la casa, que en lo que hay que ayudar a las autoridades hay que ayudarlas, pero en lo que hay que criticarlas hay que criticarlas, que hay que volver a la ciencia, que el medioevo ya pasó hace mucho rato. Claro, hay aguas que son muy ricas. A mí una agüita de toronjil me parece deliciosa, pero no le demos categoría de medicina a cosas que no lo son. Con esto no estoy siendo despectivo, por supuesto, con las agüitas de la abuela, que son profundamente buenas, sobre todo para la salud mental. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos y a Muy, todas muy y buena atento, tarde. muy completo. Quedo pues Muchísimas gracias. con una satisfacción increíble y espero que haya una nueva oportunidad, doctor Víctor. Cuentan Estamos conmigo. bien. Gracias. Muchísimas gracias. Estemos Hasta bien. luego. Hasta Adiós. luego.